Bueno, vamos a hacer esta figura que es redonda, ¿ok? Y voy a estar utilizando alambre calibre número 28 y perlitas el número 4. ¿Qué tanto alambre calibre número 28 voy a utilizar? Vamos a cortar 50 centímetros, ¿ok? Yo sé que nos va a alcanzar con 40 centímetros, pero vamos a dejar un poquitito más, ¿ok? Cuando siempre, la recomendación que yo les doy que cuando hagamos un diseño por primera vez y nos dan una indicación de un determinado centímetros de alambre, por ejemplo 40, yo agrego 5 centímetros más o 10 centímetros para no quedarnos a medias, ¿ok? Bueno, entonces entre 40 y 50 centímetros. Y las perlitas el número 4 o cristales. Y vamos a empezar a trabajar. Ustedes pues ya han practicado lo que es el ángulo recto o lo conocen de diferente forma. Por ejemplo, ahorita la maestra Beatriz trabajó lo que era la técnica con hilo nylon. Ahorita vamos a tratar de sacar una figura circular con perlas y con alambre. Pregunta y respuesta. Siempre me gusta hacerme preguntas y más cuando estamos poquitas. Podemos utilizar lo que es el hilo nylon para realizar esta pieza. Lo pueden utilizar, chicas. Voy a ir incrustando 5 perlitas. Primeramente. ¿Ok? Para iniciar. 3, 4 y 5. Dice nuestra amiguita maestra Lubia Martínez que en Oxxo se puede depositar. Así es. Entonces, estamos 5 perlitas y las llevo al centro de nuestros alambres. Hagan de cuenta que los alambres están formando una U y ahí es donde yo coloco mis perlitas. Les pido corazoncitos, chicas. Uno de los extremos, este es el izquierdo y este es el derecho. ¿Ok? Para ir identificando. Como yo soy derecha, voy a agarrar, gracias por sus corazoncitos, voy a agarrar la parte derecha y voy a cruzar. ¿Ok? Y vamos a formar una florecita, la florecita que les estaba mostrando la maestra Betty. ¿Ok? Ahora sí, paso número 2, línea derecha y línea izquierda. Como yo soy derecha y esto quiero que me quede al centro del círculo que vamos a formar, aquí yo voy a colocar una perlita. Y en el que tengo, en el alambrito que tengo en mi mano izquierda, voy a colocar 3. ¿Ok? Voy a sujetar para que no se vaya para otro lado. 1, 2 y 3. Ya tengo mensajitos, no sé de quién. Ahora sí, aquí tenemos 3. Estos son los pasos para nuestras principiantes, chicas, pero ustedes que ya tienen un largo recorrido en lo que es estas técnicas, ya se las saben con los ojitos cerrados. Aquí tengo una perlita y del otro lado tengo 3. El extremo de alambre de donde tengo una perlita lo voy a cruzar por la primera del lado izquierdo, siempre de arriba hacia abajo. Y tenemos nuestra segunda florecita, ¿ok? Y volvemos a repetir. Ahí veo a la maestra Betty. Regáleme corazoncitos, maestra Betty. En el de la derecha coloco una perlita y en el de la izquierda van a ser 3. Ya vamos en nuestro tercer paso, ¿verdad? 1, 2 y 3. Maestra hermosa Liliana, qué gusto saludarla. Un abrazote. Buenas noches, debe de ser noches para usted, ¿verdad? Ay, no sé por qué no le permite. Yo bloqueada no la tengo, pero que no se preocupe nuestra querida amiga. Aquí estamos para apoyarla. Entonces vuelvo a hacer nuevamente el cruce. ¿Por dónde voy a cruzar? Con mi alambrito donde tengo
mi huerfanita, vamos a decir donde tengo la perlita número 1. Y aquí cruzamos por la primera de las 3. Tenemos 3 florecitas ya. Ya se va haciendo la curvita. Esta curvita es la que a mí me va a dar la guía de ir formando nuestro círculo, ¿ok? Ay, gracias por sus corazoncitos. Sí, ya se me hizo tarde porque no nos dejaba Facebook transmitir. Mientras la plataforma nos lo permita, aquí vamos a andar, ¿verdad? Aquí vamos a andar, pues esperemos que no sea siempre por apoyo de que lo necesite alguna de nuestras compañeras, ¿verdad? Porque nosotros siempre las queremos ver bien de salud, bien activas, bien alegres, pero pues todo es un proceso. Yo siempre digo, los tiempos de Dios son perfectos y por algo la calmaron a esta niña bella, pero pronto va a estar súper bien. Aquí siguen las 3 y aquí donde se va formando el círculo, que es la 1, es la que voy a cruzar. Llevamos 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer nuestro quinto paso. Y vamos, nos desesperamos, ¿verdad, chicas? Así, por ejemplo, cuando tengamos exceso de trabajo, hay que darnos un tiempecito porque muchas veces sentimos un malestar, algo y decimos, no pasa nada, no, sí pasa, chicas, entonces hay que llevarnos las cosas tranquilas. Miren quién lo dice, ¿verdad? Pero no, sí, chicas, sí, ya me la he tomado más tranquilamente. Sí tenemos trabajo, pero pues estamos un poquito más calmaditas. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Espero no enfadarlas, chicas. Ya traigo algo de avance. Súper fácil estos aretitos, pero muy bellos. 1, 2, 3, 4, 5 florecitas. Vuelvo. No pongan una sola perlita acá y las 3 acá. ¿Por qué? Porque se va a ir hacia el otro lado y yo lo que quiero es formar una pastillita circular con florecitas que les van a embellecer muchísimos diseños. Y estos aretes son súper fáciles y vamos a estar trabajando lo que es la técnica. La pueden trabajar con hilo nylon, pero también con alambre. A mí también tumbó la escalera y me mandó, ajá, no hay que hacer caso. Así es, mi amiguita Betty, también estuviste días que te tuvieron que mandar a reposo. Pero no hay que esperarnos, chicas, a que nos tumbe nada. Y de todas vamos a salir, siempre en oración para que todas estemos bien y que pronto, pues vuelvan a volver a hacer la vida, el día a día, ¿verdad, chicas? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer la número 7. ¿Cuántas florecitas ocupo? 8. Pero si ustedes quieren hacer, voy a poner las 3 primeros porque me fui a mi mano izquierda. Si ustedes quieren hacer más florecitas, lo pueden hacer. Ana García, bienvenida. Gracias por apoyar este hermoso tutoriales, estos tutoriales, ¿verdad? Que hicimos en honor, pues apoyo a nuestra queridísima amiga. Aquí están, 3 para las que se van iniciando y 1 hacia el centro. Ahí anda el fantasma tumbándome todo. Y vamos a cruzar. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la primera vamos a repetir para nuestras amiguitas que apenas van a hacer esta figura, ¿ok? En la primera coloqué 5 y crucé, ¿ok? Después yo en mi mano derecha, en mi alambrito que quedó en mi mano derecha, coloqué una perlita y en el de la izquierda 3. Así nos fuimos haciendo la serie repetitivamente hasta llegar a nuestra florecita número 7. Ya para cerrar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque yo quiero una pastillita de 8 florecitas. Así es, amiguita, así es. Vuelvo a colocar una, para que no se equivoquen, una donde va formándose el círculo. Y este alambre de donde tengo una, lo voy a pasar
por esta perlita de la primer florecita, que viene siendo la que va hacia adentro y es la segunda. Así es como a mí se me facilitó aprender esta pastillita, pero ustedes podrán tener otra forma de realizarla y es válida. Aquí tengo mis 2 alambres y mis florecitas son de 5 pétalos o de 5 perlitas. Tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántas perlitas nos hacen falta? 2. Ya no vamos a colocar 3. ¿Por qué? Porque con la que nosotros estamos agarrando de nuestra primer florecita, completamos nuestros 5 pétalos, ¿ok? Entonces aquí está la florecita o perlita, perdón, el pétalo que agarramos, 1, 2, la segunda perlita de nuestra primer flor, más la perlita que incrustamos en nuestro alambrito de nuestra mano derecha. Ahora sí, en este de la izquierda coloqué 2 perlitas y vamos a agarrar el alambre que viene de mi mano derecha y voy a cruzar por mi primer perla del lado izquierdo para cerrar nuestra pastillita con 8 florecitas, ¿ok? Antes de nosotros hacer la base que sigue, todo lo que va a ser de decoración, primeramente nosotros tenemos que tener la medida de la pastilla que nosotros vamos a utilizar. Y aquí voy a entorchar. Esto queda bien bello para unos aretitos, miren. 35 centímetros es más que suficiente del calibre número 28. Pero yo siempre les digo que si es la primera vez que nosotros vamos a realizarlo, pues les recomiendo dejar unos centímetros más. ¿Para qué? Para así facilitarnos nuestras piezas. La primera nos va a guiar qué tanto alambre vamos a utilizar y todo va a depender del componente que ustedes utilicen. Voy a agarrar uno de los extremos y lo voy a pasar. Ya tengo mi pieza, nomás estoy perdiendo lo que son mis alambritos y voy a jalar para fijar súper bien y nos vamos con el segundo. ¿Dónde lo estoy fijando? Aquí donde cruzamos nuestras perlitas. Volteo mi pieza y de los 2 lados es la misma cara. Flores, Flores, bienvenida. Gracias por acompañarme. Ojalá y no se nos corte la transmisión. Y siempre que hagamos cortes hay que fijar nuestros alambritos. Entonces ya tengo mi pastillita. Después, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Medir la circunferencia o el diámetro de nuestra pastillita. Esta mide 2.5, ¿ok? Y con nuestros mandriles, si ustedes lo tienen, si no, ni se estresen. Vamos a realizar una base o una argolla con nuestro calibre número 18, chicas. Ay, muchas gracias a ustedes, chicas, por apoyar esta bonita y noble causa, ¿verdad? En honor a nuestra querida amiga Ave Fénix. ¿Y con qué medida yo lo realicé? Puede ser nuestra medida número 7 o nuestra medida número 8, ¿ok? Aquí yo ya la traigo una avanzadita para saber en qué medida la realicé y fue en la medida número 7, porque al momento de abrir se extiende un poquito lo que es nuestra base, ¿ok? Para que consideren eso. Ahora sí, vamos a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a colocar nuestro alambre calibre número 18 y vamos a darle forma a nuestra argolla. ¿Ok? Va a ser una argollita encontrada. Gracias por sus corazoncitos, chicas. Como si yo fuera a hacer una segunda argolla. Veo a nuestra querida maestra Verónica Morales. Antes de yo cortar, coloco mi pastillita para ver si va a quedar perfectamente donde yo la quiero. Hola, amiguita hermosa. ¿Cómo estamos?
Para las que se van integrando, estamos realizando estos hermosos aretes. Ay, gracias, amiguita hermosa. Y vamos a cortar. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a sacar unas bases, unas argollas encontradas? ¿Qué tanto vamos a dejar? 1 centímetro aproximadamente, para que no se nos abra demasiada nuestra base. Primer paso, chicas, que tienen que hacer antes de realizar su base, su estructura donde vamos a montar, saber con qué número de perlas, de cristales, de biconos ustedes van a trabajar. De aquí va a depender todas las medidas, todo lo que nosotros vayamos a hacer nuestra decoración, ¿ok? Entonces, esta es nuestra medida. Siempre que yo hago unos aretes, trato de sacar las bases a la par para, al momento, no sé qué es lo que pasará, que cambian nuestras medidas. Entonces ya tenemos nuestra base, nuestro círculo que nosotros vamos a embellecer y nuestra base con calibre número 18. Siempre les digo preguntas y respuestas. Puedo utilizar un calibre de alambre número 16, lo pueden hacer. Puedo utilizar un calibre número 20, lo pueden hacer. Me gusta trabajar con calibre número 18 porque le da firmeza a nuestros diseños. De ahí paso a seguir. Vamos a montar nuestra pieza decorativa a nuestra base, ¿ok? ¿Y qué tanto vamos a ocupar de nuestro calibre número 28? 30 centímetros, ¿ok? Que si me hizo falta, no se preocupen, podemos incrustar. Y antes de hacer fiestecita con esta, que vayan para todos lados nuestras perlitas. Gracias, amiguita Lubis, por tus corazoncitos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar, ¿verdad? Ordenar nuestro espacio de trabajo. Ahora sí, tenemos nuestros 30 centímetros de nuestro calibre número 28 y voy a agarrar una pestañita aquí donde está nuestro cruce y voy a darle unas 2, 3 vueltecitas. Es más que suficiente, ¿ok? Todavía aquí nos queda la pestañita. La vamos a perder si no podemos con nuestras manitas. Para que no nos lastime, pues nos apoyamos con nuestra herramienta. Ahora sí, voy a colocar lo que es mi pastillita. Voy a buscar el lado más bonito, más perfecto y voy a empezar a unir. Ok, vamos a pasar por aquí. Entre el aro. Si no les gusta hacer bastillitas, aquí volvemos a nuestro taller de nuestra secundaria, ¿verdad? Y así nos vamos a ir uniendo. Pregunta y respuesta. ¿Puedo utilizar calibre número 30? Lo pueden hacer, chicas, no más que muchas veces nuestro calibre número 30, depende la marca de nuestro alambre, pues viene un poquito más frágil. Yo siento más seguridad trabajar con calibre número 28. La maestra Betty ahorita nos dio un hermoso diseño que es la misma técnica, no más que ella lo trabajó con hilo nylon y aguja, chicas. Entonces aquí pues ya saben que nos gusta el alambrismo, pues vamos a hacer uso del alambrismo. Pero si ustedes esta pastillita la realizan con hilo nylon, le va a hacer la misma función. Ari González, ¿el 26 también se puede? Claro que sí. Sí se puede, nomás que a mí me gusta trabajar el calibre número 28, les voy a decir por qué. Cuando trabajamos demasiado lo que es el alambrismo, ¿qué es lo que tenemos que cuidarnos? Nuestras manitas, porque nos empieza a resecar nuestra piel. Y a mí en lo personal, cuando utilizo tramados o el calibre número 26, mucho, será el grosor, la fuerza que uno le aplica, pues como que se me empiezan a reventar mis manitas, la piel. Entonces siempre trato de utilizar los alambres
que más se me adapten, ¿no? A lo que es la fuerza. También tiene que ver mucho la fuerza con la que nosotros trabajamos o manipulamos nuestros alambres. Pero el 26 también está perfecto para realizarlo. Y aquí vamos ajustando. ¿Se fijan? Estoy uniendo lo que es nuestra pastillita, nuestras 8 florecitas en nuestra base. Están súper fáciles los aretitos, pero se ven bien bellos, chicas. A mí me gustaron. Y siempre ustedes, chicas, se deben de adaptar al material que ustedes tengan. Ahorita les voy a enseñar cómo se ven unos con cristalito bicono. Entonces, si tienen Swarovski, si tienen ese cristalito bicono de la marca Preciosa, también les va a quedar bien bellos. Y pues los van a poder vender, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Pero pues si vas iniciando, aquí por ejemplo se levantó un poquito lo que es mi base, me voy a ayudar. No me va a asustar ni me va a detener lo que es mi basecita. Nos ajustamos perfectamente aquí, bien con nuestras pincitas. Así ya queda perfectamente bien y voy a retirar. Si se fijan, con 20 centímetros les va a alcanzar de su calibre número 28 para fijar lo que es nuestra pastillita decorativa. Pregunta y respuesta. ¿Pueden utilizar cristalito número? No, gracias a ustedes, Ari. Gracias por acompañarme. Pueden utilizar cristalito número 2 y su pieza les va a quedar más pequeñita, más exquisita para las personas que les gusta, pues los aretes más delicaditos, como más sencillitos, más chiquitos. Y ya tenemos montada nuestra pastilla circular a nuestra base. Así es por la parte de atrás y así nos queda por la parte de enfrente. Luego vamos a ocupar nuestras gotas el número 6. Pregunta y respuesta. Podemos utilizar gota número 4, lo pueden hacer, chicas. Y vamos a seguir utilizando alambre calibre número 28. ¿Qué tanto voy a cortar de alambre calibre número 28? Como yo ya hice mi primer pieza y quiero sacar una cenefa, que viene siendo esta cenefa decorativa de gotas, y estoy utilizando una bolita de chapa, el número 2, de la más pequeñita, ¿ok? Entonces, primeramente, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes se sienten inseguras, ¿cómo brilla, chicas? Miren qué bonito. Si ustedes se sienten inseguras de los 50 centímetros utilizar, corten 60 centímetros para que ustedes se ajusten a su pieza, ¿ok? Como les digo, les hace falta, no se preocupen. En el alambrismo fácilmente están bien bonitos, amiguitas Lubis. Y vamos a cortar 60 centímetros. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer como que es mi primer pieza y apenas estoy a prueba y error y sacando mis medidas. Paso a seguir. Ya tengo mis gotas. En estas, ¿cuánto utilizamos? Son 19 piezas. ¿Por qué? Porque se extendió. Es más, voy a ajustar bien la pieza, la voy a medir porque yo siento que aquí yo tengo que ajustar un poquito mi pastillita porque veo que la primera se ve un poquito más grandecita. Entonces ahí pueda que me cambie el diseño. Yo quiero que se vea lo más parecido que se puede. Quedan bien bellos, amiguita Lili. Luego voy a hacer la mariposa apenas. Es que andaba de vaga, chicas. Andaba con cosas que hacer. Pero aquí andamos. Y voy a ajustar bien lo que es. Elisa, buenas tardes. Bienvenidas a todas, chicas hermosas. Y a las que no, pues luego lo van a ver en repetición y ahí nos dan un saludito de que ya lo están viendo. Y cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues hay que hacerla, por más mínima que sea. Aquí yo volteo mi pieza y veo, verifico. Entonces vamos a hacer esta cenefa. Esta cenefa yo la ocupo para hacer flores, para decorar cualquier base, como les digo. No sé qué tengo con las cosas circulares, pero me encanta. No, amiguita, para la próxima me llevaron bien rápido. Fue bien rápido mi visita a Mazatlán.
¿O será que entre más quiere uno más, verdad? Pero para la próxima yo me voy a agendar para irte a ver. Sí, se ven hermosos. Bueno, vamos a utilizar nuestras gotas número 6, se las presento y luego yo las retiro para que no esté la cámara ahí buscando. Y la bolita de chapa, la más pequeñita, y la vamos a dejar también a un lado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo mis 60 centímetros del calibre número 28. Pregunta y respuesta. Lo puedo hacer con calibre número 26, lo pueden hacer, chicas. Nomás cuidando que no les bote el polímero de su alambre, y también lo pueden utilizar con chaquiras, ¿ok? Sí, amiguita hermosa. Y voy a colocar mi primera por lo más flaquito y voy a dejar aproximadamente 10 centímetros. Ya me han visto, yo creo que se los he compartido muchas veces. Y vamos a colocar una bolita de chapa, la pueden sustituir por chaquira, y vamos a regresar por nuestra gotita, dejando 10 centímetros de inicio. Bien importante esas indicaciones, estas clavijas, siempre lo que nosotros indicamos que dejemos en nuestros proyectos tienen un porqué. Ya queda colocada nuestra primer gotita, nuestra primer gota de nuestra decoración de nuestra cenefa. Ahora sí, nuestra segunda gota vamos a trabajarla con nuestro alambre más largo y va a entrar por la parte más delgadita. Y ya seguido de nuestra chapa, bolita de chapa, bajamos nuestros componentes a utilizar y dejo de distancia aproximadamente entre 3 y 4 milímetros, nada más, para que no se nos encimen lo que son las gotitas, y vuelvo a agarrar el extremo de nuestro alambre y lo regreso, ¿ok? Despacito para que no se nos maltrate. Y aquí, si se fijan, quedó separación. Yo no quiero tanta separación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy hacer hacia arriba nuevamente nuestros alambres, fijo nuevamente mi gotita, sujeto perfectamente bien aquí y jalo. ¿Para qué? Esta separación a mí sí me sirve. La anterior, que era como de 1 centímetro, esa no, porque me va a quedar muy disparejo. Me van a quedar como si estuviera molacha mi decoración, y eso no queremos, ¿verdad? Y así nos vamos a ir repetitivamente. Despacito lo vamos a ir trabajando y la cenefa nos va a quedar muy bonita. Pregunta y respuesta. A mí me gusta trabajar la cenefa con lo que es más gordito hacia abajo. Lo pueden hacer, cambia lo que es la figura, la forma, y queda muy bonita también. Siempre las invito a que cualquier estructura ustedes la trabajen con las técnicas que más les guste, lo que más se les venda, lo que a ustedes más las enamore, ¿ok? Recuerden que nosotros venimos y compartimos el paso a paso del diseño que a nosotros nos inspiró, pero ustedes se llevan la técnica y fusionan las técnicas de las otras maestras, de los maestros, y todo es válido. Hasta eso me encanta, chicas, cuando salen con otra cosa que le agregan. Créanme que me facilitan mucho en el diseño, ¿ok? Y vamos a seguir. Ahí llevamos 4. Yo ya la traigo avanzada. Ya la vamos a sacar para agregarla. ¿Qué tantas gotas yo voy a ocupar para esta medida de círculo? Son 19 gotitas, ¿ok? Pero ahorita les voy a decir, ahorita va a haber un cambio que vamos a hacer a lo que ya estábamos acostumbradas a ver cuando yo les enseñaba esta cenefa decorativa, cenefa encaje, como ustedes le quieran llamar, ¿ok? Hasta aquí ya traigo mi avance, ¿ok? Así nos vamos a ir repetitivamente, y si se fijan,
pues los espacios van quedando lo más parejito, que si se fueron con 1 milímetro, 2 milímetros de más, no pasa absolutamente nada. Ok, aquí hagan de cuenta que son los 10 centímetros que dejamos de inicio, que se ven más poquitos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Vamos a colocar una más. ¿Cuántas les dije que yo ocupé? 19, ¿verdad? Entonces, esta es la número 18. Chicas, se los quise hacer rápido, les quise hacer avance, pues para no entretenerlas, si de por sí entramos tarde, pero pues ya era por problemas de señal. Ok, aquí ya tengo 18 gotas, tengo los 10 centímetros de inicio, 10 centímetros que me quedan al final y todavía me hace falta una 19, ¿verdad? ¿Ustedes cómo van a saber cuántas van a utilizar? Vuelvo a repetir, todo va a depender de su pastillita, de la medida. Pues vamos a presentarla. Y está perfectamente, les vuelvo a repetir, ya como yo hice mi primer pieza, se me facilita aún más. Y en la primera yo utilicé 19 gotas, aquí tengo 18. Y con la número 19 voy a agarrar estas clavijas sin cruzar, ¿ok? Agarro los dos lados y vamos a colocar una gotita. ¿Ok? Meto los dos alambritos y lo llevo hacia abajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué me hace falta? La bolita de chapa. No tengo bolita de chapa, puedo utilizar Shakira, pueden utilizar Shakira. Puedo utilizar cristalito, lo pueden hacer. ¿Ok? Y aquí las abro. Esta, como yo la incrusté, hace que la circunferencia o mi círculo quede cerrado. Y estas antenitas me va a servir para formar un look, un arito, para colocar mis portaaretes, mis postes para aretes, perdón. ¿Ok? Elisa, qué bueno que les guste, chicas, y vuelvo a medir. Que dicen, a lo mejor no me va a quedar bien la medida. Sí les va a quedar, chicas, les voy a decir por qué. Porque todavía el alambre nos da margen como de ir ajustando nuestras piezas. Paso a seguir. Ya tenemos nuestro círculo cerrado, nuestra cenefa con nuestras gotas número 6, decorativas. Tenemos nuestra pastillita ahora con el calibre número 28 vamos a cerrar, ¿ok? Vamos a unir, pero antes de, voy a hacer mi arito. Ahí están bien bellos, amiga, yo también me enamoré. Hace ratito, les confieso, los acabo de terminar. Y vamos a hacer un arito doble. ¿Por qué lo estoy haciendo doble? Veo a nuestra amiguita Alicia, Vera Mercado. ¿Qué tal, amiguita? Porque estamos utilizando calibre número 28, ¿ok? Por eso estoy haciendo mis lazaditas dobles. Y en vez de que me queden 2 hilitos, me quedan 4, ¿ok? Para reforzar. Y aquí cortamos. Ustedes recuerden, siempre les digo, su primer pieza, su primer diseño, así tengamos 10 años en esto, es la de aprendizaje, es la que nos va a ir guiando en qué fallamos en la primera y qué vamos a corregir en la segunda, ¿ok? Y si estás en proceso de aprendizaje, que veo puras chicas bien aplicadas aquí, no hay que desesperarnos, ¿ok? Entonces yo ya tengo aquí para que no tengan miedo de que se va a salir el cristal. Y con calibre número 28 nuevamente 30 centímetros. Les voy a pedir corazoncitos, hermosas. Ay, no, gracias a ustedes, chicas, por el apoyo a nuestra querida amiga Ave Fénix, que está en nuestras oraciones para su pronta recuperación, para que pronto empiece a deleitarnos con sus videitos, ¿verdad? Que hace, ya estaba en proceso de dar clases la chica, pero les digo, los tiempos de Dios son perfectos y pues hay más tiempo que vida, chicas. Entonces vamos a echarle ganas a todo lo que se nos presenta en esta vida.
No hay que decir que son cosas malas, todo, yo digo que hasta de lo malo aprendemos, chicas. No, gracias a ustedes, chicas hermosas. Siempre es un gusto poder y de veras ya estaba preocupada porque no me dejaba transmitir. Voy a agarrar los 30 centímetros del calibre número 28 y lo voy a fijar a mi base. ¿Ok? Así con una vueltecita es más que suficiente. Y voy a colocar lo que es mi cenefa con las gotitas y voy a empezar a unir base de nuestras gotitas y de nuestra cenefa. Así nos vamos a ir uniendo. Así de fácil son, chicas, nomás que nosotros le platicamos mucho a los diseños. Son unos aretes muy fáciles, muy vistosos, muy bonitos. Claro que sí, amiguita. Es más, las oraciones, el amor, siempre cuando pues hay un problema, es más valioso nuestras oraciones, nuestro cariño, nuestro amor, porque pues cuando a veces queremos, como cuando dicen, necesito un abrazo. ¿A poco nunca han estado en eso? Necesito un abrazo lleno de amor, lleno de cariño. Yo por eso siempre, chicas, les mando a donde quiera que ustedes estén y donde quiera que ustedes se encuentren, siempre les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y desde lo más profundo de mi corazón. Y siempre cuando alguna personita pues necesita de nuestras oraciones, pues también está, ¿verdad? Porque, como dicen, la unión hace la fuerza. Entonces, así es igual. Y ella pues se siente querida, se siente así porque la conozco, tengo el gusto de conocer. De hecho, la iba a adoptar, fíjense. ¿Qué tal? Yo la iba a adoptar a nuestra querida Iracel. Le dije, me dan ganas de adoptarte porque hace un café delicioso, pero primero Dios pone los medios, Dios pone todo para que vuelva yo a verla y probar sus deliciosos desayunos y su cafecito. Y me dijo, maestra, se me fue si dijo que me iba a adoptar, pero ella se fue primero. Pero luego nos vamos a volver a ver, amiguita. Usted échele ganas y si en reposo la pusieron, por algo le están dando sus indicaciones. Entonces, con estar viendo cuando se sienta triste, póngase a ver todas las clases y se va a llenar de cariño, de mucho amor, de todas las personas, como dice usted, que sin conocernos, pues nos muestran mucho cariño, ¿verdad? Entonces, nosotros es un poquito lo que venimos a aportar nomás como agradecimiento. Todo lo demás lo están haciendo todas ustedes con su aportación, ¿ok? Es una cooperación, es un cariñito, pero pues les vuelvo a repetir, en las enfermedades no hay dinero que alcance y pues ella es hombre y mujer en su hogar. Pero pronto estará haciendo todas sus bellezas que ella hace. Primero Dios. Y miren, nomás estoy uniendo despacito entre plática y plática y dando puras vibras bonitas. Es más, chicas, les pido muchos corazoncitos y todos los corazoncitos van a volar como esa ave fénix que es nuestra amiguita. A ver, no quiere entrar, no quiere participar. Vamos a alisar. Por no moverles la pieza, ahí estoy yo a ciegas, ¿verdad? Ay, gracias por todo su cariño. Veo a nuestra amiguita María Flores. Chicas, mil disculpas si no la saludé. Y esta pestañita que dejamos de inicio, coloco uñita, giramos y cortamos. Pero todavía nos falta llegar a la meta. Y vámonos a ir fijando. Ustedes lo van a hacer más bonito, cuidando todos los detallitos que siempre les digo, ¿no? Siempre cuando tenemos limpieza en nuestros diseños es garantía ¿de qué? De que nuestras piezas y si las adquiere cualquiera de nuestros clientes van a volver. Miren, perfectamente quedó. Ahora sí, voy a abrazar aquí para finalizar donde tengo nuestro arito y corto
Con 20 centímetros me hubiera alcanzado perfectamente, pero les vuelvo a repetir. Ay, gracias, qué bonito. Muchos corazones. Muchos corazoncitos. Y ya tenemos. Y traigo yo mi pieza. Siempre, si yo ya tengo la primera, veo si quedó a la misma medida. Hoy sí quedó, chicas. No me está dejando en vergüenza. Ahora sí, volvemos a trabajar con nuestro calibre número 28 para reforzar y para tapar mecánica de lo que hicimos, de lo que unimos. Vamos a fijar y yo veo que esta parte me gusta más. Entonces, con nuestro calibre número 28 vamos a cortar 80 centímetros. Aquí sí, vamos a cortar los 80 centímetros. Ahorita van a ver por qué. 30, 60 y 80. Ok, y cortamos. Que si corté de menos y puedo incrustar, lo pueden hacer. Ok, aquí estamos. Y nuevamente, 80 centímetros de nuestro calibre número 28. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Flores, flores. Ay, sí, bien rico el café, ¿verdad, maestra Lili? Vamos a fijar en nuestra gotita que tiene nuestro arito. Aquí voy a abrazar con una pestañita como de 2 centímetros. Voy a abrazar y voy a cortar. Aquí estoy fijando mis 80 centímetros con lo que yo voy a reforzar y voy a atrapar mecánica, que no se vean tanto estos hilitos, y nos vamos a ir abrazando. Nuestros diseños van llenos de amor. ¿Por qué? Porque siempre vamos abrazando, así como nos abrazamos nosotros cuando nos necesitamos, así vamos a ir abrazando nuestra pieza. Así, de enfrente, despacito, planchamos con nuestra mano derecha, si somos derechas, nuestra pieza. Vamos a ir ajustando bien, bien, que queden bien parejito, lo más parejito que se pueda, lo más bonito, lo más limpio que se vean nuestros trabajos. Y siempre, si se fijan, si hacemos espiga, ¿qué decimos? Si abrazamos nuestro poste, entonces pues van llenos de amor, ¿verdad? Van llenos de cariño. Y ya mero terminamos nuestra primera vuelta de irnos abrazando. Aquí termino mi primer vuelta. Y vámonos a hacer una segunda. Esto que nos va a ayudar a dar un efecto decorativo a nuestra pieza y también nos va a ayudar a tapar mecánica. Ok, nos vamos abrazando, abrazando con firmeza, siempre sin voltear nuestra pieza. La estamos trabajando de la parte de la vista y vamos a ir girando. Como les digo, a mí las piezas circulares me encantan. No sé qué tengo. Algo debe de haber. Y veo, ok, aquí vamos a colocarle unas bolitas de chapa. ¿Y qué tantas vamos a utilizar? No sé si sean 19 o 20. Pero aquí voy a alisar lo que es mi puntita y vamos a sesgar como una agujita. Y vamos a ver si no son las que tire más a las que se vayan a incrustar. Ojalá y que participen bien para irnos más rápido. ¿Les ha gustado, chicas, los proyectos? Nos han presentado proyectos bien bellos. No son obligatorios, ¿verdad? Pero si ustedes los hacen y los publican, pues qué bellos. Y si invitan a alguien, si siguen invitando, pues para seguir apoyando a nuestra amiguita. Mira, son malos que están votando, pero los que se alcancen a incrustar. Bien bellos, amiguitas, bien bellos todos los diseños muy bellos, de mucho aprendizaje. Todas pónganse a hacer, fusionen las técnicas, todos son diseños, pues unos laboriosos, otros más sencillos. Vamos a recoger todo. Vamos a limpiar nuestra área. No sé cuántas lleve incrustadas, pero con 20
que coloquemos porque le vamos a dar un toquecito decorativo a nuestra pieza. Y vamos a colocar más. Prefiero tardarme un poquito porque después no encuentro, ya no veo, chicas, ya no veo. Tanto trabajo, tantas luces, tantos reflectores, ni modos, nos cobra la factura, chicas. Y aquí con estas vamos a ir decorando, nos van a hacer falta a lo mejor. Así vamos a ir y entre gotita y gotita vamos a seguir abrazando nuestra pieza y decorando con una bolita de chapa, miren, entre medio, pregunta y respuesta. Puedo colocarle cristal, lo pueden hacer. Miren, yo la coloco en el centro y abrazo. Y así nos vamos a ir abrazando nuestra pieza, poniéndole ese toquecito, esa decoración, el brillito que ustedes le quieran poner. Si nomás lo quieren hacer con puro alambrito, lo pueden hacer con puro alambrito, pero me gusta este efecto decorativo. Ahorita les voy a mostrar. Yo todavía a esta pieza le decoré el centro, pero ustedes van a decidir si se lo quieren decorar o no, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar unos con cristalito bicono que quedan bien bellos. Miren, nomás entre medio de gotita y gotita estoy colocando lo que es la bolita de chapa y muchas gracias por sus corazoncitos, chicas. Todos esos corazoncitos van a llegar a nuestra querida amiguita Ave Fénix. Y todos van llenos de bendiciones, yo sé, chicas. Y hasta las personitas que no estamos agregadas aquí en los grupos, también están en oración para la pronta recuperación de nuestra amiguita. Aquí nos sobraron dos. Vamos a retirarla. Y aquí vamos a colocar nuestra última. Y vuelvo a abrazar. Por eso les digo, llenos de cariños, llenos de amor, nuestros diseños, porque van con muchos abrazos. Aquí cuando yo veo un alambrito de esos que no me gusta que se atraviesen, con la pincita los escondo. Todo eso ya son toquecitos que vamos a ir haciendo a lo último, ¿verdad? Y voy a retirar. Aquí sí, se fueron los 80 centímetros y vamos a ajustar. Hasta aquí queda bien bella, pero yo todavía tengo de estos cristalitos que son octagones que se utilizan para los tocados. Y pues dije, a ver, si les tapamos el centrito para que no sepa que son las florecitas, para que no sepan descifrar cómo hicimos nuestro aretito, ¿verdad? Y para darle un efecto decorativo. Y vamos a utilizar 20 centímetros del calibre número 28. Miren, soy re buena para acabarme los alambres, chicas. Bien bellos, amiguitas, pues espero ver sus proyectos. Y sobre todo, a mí me encanta cuando dicen que ya los vendieron. Eso me encanta, me fascina. Me llena de alegría mi corazón. Y estos cristalitos tienen estas perforaciones. Vamos a incrustar por aquí. Unos 8 centímetros vamos a dejar. Y vuelvo a pasar para reforzar lo que es nuestra pieza. Ajustamos y nos vamos del otro lado. Y hacemos lo mismo. Lo estoy haciendo por la parte de atrás. Vuelvo a pasar para reforzar porque estamos trabajando calibre número 28. Y pues muchas veces nos truenan los alambritos por la fricción de los cristales, ¿ok? Aquí quedan nuestras clavijas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar nuestro centro. Entra por aquí, por el orificio que queda en nuestro diseño y antes de fijarlo, pues vamos a ver para dónde nos llevamos nuestros hilitos, ¿ok? Este va de este lado y este para acá. Siempre vamos a ir acomodando nuestras piezas. Si ustedes tienen estos cristalitos y no saben en qué utilizarlo, pues es momento. Volvemos a regresar nuestros alambres. Primero de un lado estamos fijando y en la perlita
que nos quede más cerca. Ustedes se van a adaptar, chicas, a su diseño. Maestra hermosa Sari Briones, buenas noches, bienvenida hermosa. Aquí estamos compartiendo con mucho cariño, con mucho amor para nuestra amiguita Iracel, Ave Fénix. Tan bonito nombre, pero pues a ella le gusta Ave Fénix, ¿verdad? Entonces, para nuestra amiguita Ave. Y vamos a retirar el excedente. Y tocamos. Ahora nos queda el excedente del otro lado y vamos a fijar nuevamente. ¿Para dónde se están yendo mis manitas? No sé. Ahí está. Coloco bien nuestro cristalito, que quede bien fijo, bien derechito. Nos vamos nuevamente. Y fijamos. Son unos aretes que no pesan, chicas, porque me van a preguntar, ¿pesan? No pesan. Les voy a decir por qué, porque no estoy utilizando la perlita, es una perlita que es acrílica, no es una perla de cristal. Por eso les digo, pueden utilizar de cristalito, tiene un poquito más de peso. Entonces vamos a equilibrar. Cuando tengamos que utilizar gota número 6, que vayan varias y todo, pues podemos sustituir por perlitas que sean más livianas. Miren qué bonito, chicas, para dije, para aretes. Ay, me encantaron, estos son míos. Y vamos a colocarle este postecito de acero, que ustedes saben hacer un poste bien bonito que nos han enseñado nuestras queridas maestras y maestros, pues es momento de aplicarlo. Entonces, como les digo, chicas, es un proyecto súper pequeño, súper bonito, me gustaron, están bien bonitos, chicas, miren. Lo más parejito, lo más parejo y bellos que los podamos realizar. ¿Cómo se obtiene siempre limpieza en nuestros trabajos? Disfrutando nuestras piezas, haciéndolas despacito, siguiendo el paso a paso si vamos iniciando en esto, y las piezas buscando limpieza. Esta es la parte, por la parte de atrás. Yo siempre les digo que tienen que estar bien bonitas y presentables al lado de la vista, pero cuando volteamos nuestra pieza, nuestros trabajos tienen que quedar muy limpios. Entonces, chicas, pues esto es nuestro diseño que con mucho amor y con mucho cariño preparamos para este hermoso proyecto de apoyo a nuestra queridísima amiga Ave Fénix. Chicas, miren, si ustedes no quieren cerrar aquí para que se vea bien el círculo, que se vean las florecitas bien hechas, el círculo bien formadito, este es otro diseño, es el mismito. Lo único que cambió en el diseño, están bien bellos. Amiguita Gaby, un abrazote. No, con mucho gusto, amiguita Lubis. Miren, estos son unos biconos de la marca Preciosa. Oye, no sé si son Swarovski, chicas, porque yo casi me los acabé el botecito. Y se ve bien bonita la pastillita. Como aquí utilicé un cristalito que es más bonito, más vistosito, más elegante, que tiene un brillo precioso, yo no quise cerrar el centro, pero ahí va a ser decisión de ustedes. Aquí quise jugar, me gusta utilizar materiales que todas tengamos, porque muchas veces si hubiera trabajado con lo que es el bicono y todavía que les digas de la marca Preciosa o el Swarovski, sí, la maestra Sari Briones tiene de la marca Preciosa, son de la marca Preciosa, amiguita hermosa. Entonces con la maestra Sari lo pueden, llévele, dice la maestra Sari hermosa. Entonces así les va a quedar. Volteo la pieza, tiene que quedar limpia también, hay que tocarla, hay que acariciar nuestras piezas, y pues tenía estos postecitos y embellecieron nuestros aretes. Entonces, chicas, ya saben, quiero un dije, quiero hacer una sola pieza, pueden formar un dije, aquí lo quiero hacer aretes, quiero hacer el juego completo. Hay que sacarle provecho, chicas, a todas las técnicas, a todos los diseños. Que si ustedes quieren hacer diferente el diseño,
hagan con cristales el número 2 para que su círculo, su pastillita les quede más pequeña y pueden hacer hasta de 3 piezas o de 2. Ya ustedes van a ir jugando, ¿no? Si yo veo círculos de este diseño, ya se me despierta la creatividad, chicas. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, amiguita Lubia, qué bárbaro. La maestra Melanie, a ti, a todos, cuando las vea les voy a dar un par de aretes, mínimo, chicas. Pues muchas gracias, muchas gracias. Aquí va a quedar nuestra clase grabada mientras la plataforma lo permita, chicas. Aprovechen todas las clases, hagan las piezas con el material que ustedes tengan a su alcance, con lo que ustedes tengan. No tengo alambre calidad AAA, tengo puro cobre, háganlos en cobre. Está la maestra Lili. Lo puede hacer maestra Lili con una pastillita tejida y nomás le ponemos lo que son las gotitas número 6 y se vería precioso. Yo ya veo la mariposa de la maestra Liliana aquí en el centro. La voy a hacer en un círculo así y colocan lo que es la mariposa y les va a quedar bellísima. O hacen una mariposa mini y la hacen como tipo poste para los aretes. Lógico, chicas, va a subir el precio de sus diseños, pero ahí es donde vamos a ir jugando con todas las técnicas y vamos a ir aplicando todas las técnicas aprendidas de todos los maestros y maestras que se han tomado el tiempo para venir a compartir sus bellos diseños. Pues muchas gracias, chicas. Soy Carmen Ayala, me encuentro en Hermosillo, Sonora, y siempre para mí en cada uno de mis diseños va un poquito de mí, un poquito de mi corazón para todas ustedes. Y pues seguimos en oración para que nuestra queridísima amiga Ave Fénix luego vuele nuevamente, que luego nos empiece a bailar, nos empiece a cantar y ver nuevamente su alegría. Amiguita Ave Fénix, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño, deseándote una pronta recuperación. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. No te desesperes, no te desanimes. Todos los corazones de todos los proyectos, de todas las clases que han pasado en este hermoso proyecto, pues van con mucho cariño para ti. Pues muchas gracias, que tengan una linda y bendecida noche. Se les quiere y nos vemos pronto. Bendiciones. Bye.